Recuerden que en nuestro medio, quedarse sin trabajo a edades altas, normalmente 50 años, es muy difícil volver a encontrar trabajo. Entonces a uno siempre le preguntan, Mauricio, 52 años, me ganaba por decir 20 millones en la empresa donde estaba porque tenía un buen cargo, me quedé sin puesto, ¿qué hago? Y uno siempre le contesta, si usted tiene capacidad de pago, está obligado a cotizar salud pensión. Ahí no hay tutía y si no, lo coge la UGPP y lo sanciona por omisión. Pero ¿qué pasa con una persona que se queda sin trabajo y no tiene capacidad de pago? Es decir, no tiene ingresos netos de un mínimo más. Pues esa persona no tiene por qué cotizar. Y como me pregunta don Hugo, tiene 1.400, es claro que ya tiene el derecho, es más, son 1.300, 1.400 le daría dos incrementos de 1.5. Si esto en Colpensiones, la fórmula R65.5 menos 0.5S le da el valor y a eso hay que sumarle dos incrementos de 50, que son 3 puntos adicionales. Ahora, como él no está trabajando y tiene, por decir algo, 50, no me acuerdo cuánto me dijo don Hugo, pues digamos que son 54 años, se quedó sin empleo y es hombre, pues le están faltando 8 años para pensionarse. Cuando llegue a la edad, solicita la pensión. ¿Qué le van a hacer con sus dineros? Recuerden que la fórmula que he dicho de prestación definida, que es 65.5 menos 0.5S, se aplica al IBL. ¿Qué es IBL? Ingreso base de liquidación. ¿Cómo se obtiene el IBL? Promedio de los 10 últimos años de sus IBS extraídos a valor presente con el índice de precios al consumidor, es decir, no hubo indexados. O toda la vida laboral a valor presente con el IPC, es decir, indexado. Entonces, el IBL siempre se indexa. Entonces, si usted dejó de trabajar hace 10 años, de todas maneras le traen ese dinero a valor presente con el IPC y le toman el mayor valor entre los últimos 10 años o toda la vida laboral. Estoy hablando prestación definida. Y en ese sentido, esta persona que tenía 1.400 semanas se quedó sin empleo y no tiene capacidad de pago, no cotiza más y cuando tenga 62 años se pensiona con dineros actualizados e indexados. Ahora, hay que decirle, don Hugo, ¿qué problema tiene la pensión de sobrevivencia? Recuerden que hay que estar cotizando activamente 50 semanas por cada 3 años. O sea que esta persona que no cotiza se está arriesgando a que si se muere no tendrá derecho a pensión su sobrevivencia, sino indemnización o devolución. Y si usted se invalida, no tendrá pensión de invalidez, pero digamos que la invalidez no es tan grave porque de todas maneras va a llegar a vejez. Lo grave es que usted queda desprotegido con sobrevivencia. Entonces, conclusión, una persona que se queda sin trabajo, no tiene ingresos, no tiene capacidad de pago, no debe seguir cotizando salud y pensión. Podría ser beneficiario de su esposa o de un hijo si es que eh, ese hijo no tiene cónyuge o teniendo cónyuge, los dos están en la misma EPS, que es una de las ventajas, y no tendría usted que seguir cotizando pensiones. Y el día que cumpla la edad, 62 años hombre, 57 mujer, como ya tiene la semana, solicita la prestación, le indexan los dineros, es decir, se lo traen a valor presente, ese ingreso, base de liquidación, 10 últimos años o toda la vida laboral, la aplican el más favorable y la aplican la famosa fórmula R igual 65.5 menos 0.5S con los incrementos, como tiene 1.400, de dos punticos. Es decir, este señor ya tiene la pensión en el bolsillo. ¿Es de transición? Sí, porque tiene más de 900 semanas. Por lo tanto, le corresponde a ese personaje. Es más, hasta uno diría, me dijeron que el señor era hombre, pues digo, bueno, siendo hombre le da lo mismo ser de transición o no ser de transición, pero si fuera una mujer le hubiera convenido hasta perder la transición por aquello de la ventaja de hijos y otras cositas. Pero en esencia, ahí tiene la respuesta, pero pues haya quedado claro, se indexa, tiene el derecho y no tiene que cotizar porque no tiene capacidad de pago. Ojo, si llega a tener capacidad de pago, ahí sí lo coge la UGPP y lo obliga. Porque es que, ¿qué sí encontramos? Mucha gente que dijo, no cotizo más y es declarante de renta. No, pues ahí usted ya perdió el año. La UGPP lo va a sancionar. Por lo tanto, sin capacidad de pago, no hay que volver a cotizar. Si sí hay capacidad de pago, la norma lo obliga. Y ahí sí está en un lío, porque si uno tenía un buen salario y le toca cotizar y no tiene plata y se cotiza sobre el mínimo, en lugar de mejorar la pensión, lo que hace es dañar.